mucho gusto saludarlos. Este día es un día especial en toda la iglesia, a nivel mundial, aun cuando en diferentes horarios y muchas cosas más, pero hoy es un día muy especial para toda la iglesia en el mundo. Se conmemora el Día del Espíritu de Profecía, y esto es importante, muy importante. Solamente como beneficio, quisiera, para información, enviarles un saludo del pastor César Hernández, que es el presidente de la Asociación Azteca. Y ustedes conocen también ya al secretario, el pastor Filiberto Morales, al tesorero y contador Alonso Santiago, y quien dirige el Ministerio Infantil y Ministerio de la Mujer, la hermana Mónica Yepes. En beneficio de la iglesia, para que puedan saber en qué área estamos para servirles, su servidora tiene ministerios personales, escuela sabática, evangelismo, ministerio juvenil, capellanía, lo que es el ministerio de MAPA, comunicación, y uno nuevo que es, no nuevo, pero en el último cuadrino se piensa que es necesidades especiales, un servicio. Así es que en esas áreas podemos servirles, y vamos a abrir la palabra de Dios. Miren, vamos a abrir la palabra de Dios. Este va a ser una serie de temas, 3 en este día, comenzando con el punto, donde vamos a utilizar mucho la palabra de Dios, mucho. Así es que saquen su Biblia, por favor. Si alguno se atrasa, pues apunte el texto, porque tenemos que avanzar. Vamos a avanzar. Es que vamos a ver muchos textos en la palabra de Dios, muchos. Y por eso es que necesitamos tomar tiempo. Vamos a ver un poquito cómo es que el Señor avanza en el espíritu profético brevemente en la historia, porque si comenzáramos, hermanos, sería muy exhaustivo, muy grande, pero vamos a tratar de ser breve en ciertas épocas solamente en la historia de la profecía y cómo es que el Señor trabaja. Quiero darles a ustedes una premisa. Voy a tratar de parafrasear lo que la hermana White dice, y dice así: el edificio, o en el caso de las oficinas, no son las que dan la evidencia del carácter de Dios. No lo son, ni el lugar, sino la fidelidad de los hijos que en ellas están. Voy a poner un ejemplo de 2 lugares, y que esto sirva porque lo vamos a sostener durante todo el día. La Asociación Azteca, ¿quienes levanten la mano quienes conocen las oficinas de la Asociación Azteca? ¿Ok? Una buena parte. Las oficinas de la Asociación Azteca, hermanos, no nos hablan del carácter de Dios. Pueden ser muy bonitas, pero si la fidelidad de la gente que allí labora no está en acorde con Dios, no hay evidencia del carácter. Ahora vamos a aplicar esto mismo aquí. El edificio no habla del carácter de Dios. Puede estar muy lindo. Lo que habla del carácter de Dios y habla del mundo es la fidelidad de los hijos que vienen. Ahora, déjenme aplicar esto. Los judíos tenían un concepto muy grande acerca de Jerusalén y del templo. Y nunca hablaba de ello por la grandeza que fuera, que realmente dieran el carácter de Dios. Hay muchas cosas. Por ejemplo, estuvimos estudiando esta semana Segunda Crónicas que ya comenzamos. Hoy leímos el capítulo 5 y el capítulo 5 de Conflicto de los Siglos. Pero algo que yo comentaba, yo creo, ¿se acuerdan cuando Salomón hizo grandes cosas en el templo? Bellísimo, que no tenían las mismas dimensiones ni características que el templo del tabernáculo. Desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que he leído, creo que no era el plan de Dios tantas situaciones. Porque al final era muy bello el templo, pero había un problema en Israel y que Salomón después evidenció. Vamos a ver esto en el contexto profético, hermanos, y entender qué está pasando en nuestros días. Para ello, vamos al libro de 1 Corintios, por favor. Si alguien por ahí de nuestros invitados necesita ayuda, ayúdenle, porque voy a ir ágil. 1 Corintios en el capítulo 12, por favor. Si no, pongan los textos y luego los va a estudiar. 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber en el mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. No. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia se compara a un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo. Somos un cuerpo. En este cuerpo hay ojos, boca, nariz, mano, pie, rodillas, dedos. Y en el cuerpo de la iglesia, no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos mano. Todos tenemos diferentes habilidades y dones. Y en la Biblia, hermanos, la comparación que hace Pablo también se menciona en el Antiguo Testamento como un cuerpo. Para saber quién es la mano, quién es el pie, quién es el oído, quién es el ojo, quién es la nariz en la iglesia. Vamos ahorita, por favor, vayan conmigo a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. En la Biblia, hermanos, en Primera de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 9, Primera de Samuel 9:9, regularmente en la iglesia se hablaba de una característica del cuerpo. Primera de Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama ¿cómo? Vidente. La palabra vidente obviamente tiene que ver con lo que ve, los ojos. En la Biblia, un vidente era alguien, un profeta no es alguien que habla del futuro. Tiene un mensaje de Dios, no necesariamente el futuro, un mensaje de Dios para el mundo. Y entonces la Biblia nos habla de que este vidente, una parte del cuerpo, los ojos, pero no es el único caso. Vayan conmigo a Isaías, por favor, a Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Isaías 29:10. Dice así: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros, ¿quiénes? Profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. La Biblia una vez afirma aquí la circunstancia de los ojos. El vidente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el profeta, tiene la intención de ver. Ve. ¿De acuerdo? Los ojos de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando dice aquí que se le pone un velo o no se hace caso a los profetas? ¿Qué pasa cuando los ojos, en el cuerpo que es el profeta, no se les hace caso? Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 29. Proverbios, unas páginas atrás, Proverbios capítulo 29, en el versículo 18. Dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no se tiene la vista, entonces hay un desenfreno, no hay un rumbo seguro. Sin profecía, cuando se le tapan los ojos al profeta de manera simbólica, no se hace caso al profeta, entonces el pueblo se desenfrena, cae. Yo recuerdo que hace muchos años les comenté que en Lindavista íbamos un día a tirar la basura, bien lejos tirábamos la basura, íbamos con caballos. Y de pronto nos animamos a echar unas carreras con los caballos. Y a mí me tocó el tuerto. Un caballo, el más alto, el más grande, pero estaba tuerto, de este modo. Entonces, mientras corríamos, a mí me tocó estar en el camino del lado izquierdo. Y el tuerto casi me tira del caballo porque él no alcanzaba a ver que a veces estaba saliendo. Si no es que me agarro con esta parte de la silla, me tira el caballo. Pero me di cuenta ahí que cuando el tuerto, obviamente el caballo, no ve, se desenfrena, cae. La iglesia adventista, hermanos, tiene un privilegio que no tienen las iglesias en el mundo. Esta iglesia tiene un don profético. Y si no leemos, ahora fíjense bien, aquí hay un problema interesante. Hace unos días atrás yo fui a una iglesia donde me invitaron y comenzamos a dar la escuela sabática. Y yo dije, miren, el Espíritu de Profecía dice así. Y se levantó un hermano y dijo: esta iglesia debe ser nada más con la Biblia, el Espíritu de Profecía no debe usarse. La hermana Juan no tiene que ser nada aquí en la iglesia. Entonces yo lo escuché. Y le dije a la hermana que me invitó allí, a los hermanos, le dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi tema y voy a hablar del Espíritu de Profecía. Y entonces 1 hora y 15 minutos hablé del Espíritu de Profecía. Al final yo abracé al hermano y me dijo: pastor, ya voy a leer el Espíritu de Profecía. Y gloria a Dios, hermano, qué bueno. Pero yo pues me pongo a pensar. Este hermano se levantó a decir que el Espíritu de Profecía no debía ser usado en la iglesia adventista. Y después de estudiar la palabra de Dios dijo: sí, lo voy a hacer. ¿Quién es peor? ¿Personas así? ¿O personas que dicen que sí creen pero nunca lo leen y nunca
hacen lo que se dice. Díganme, ¿qué es peor? Nosotros vivimos en una situación muy crítica en el tiempo hoy. Y no solamente hablo de iglesias, sino también en lugares donde debiese tomarse en consideración. El Espíritu de Profecía nunca va a tomar el lugar de la Biblia. El Espíritu de Profecía nos lleva a la Biblia. La inspiración de ambos es la misma, pero la diferencia en la Biblia es que es canónica. Hay una medida, hay libros entrados con ese propósito. Ahora, vamos a seguir. Vamos por favor a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Miren cuál es el desafío que tenemos ahora. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 18. Ustedes recuerdan que vivimos en la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, tiene muchos problemas, muchos problemas. Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Porque la iglesia de la Odisea tendrá un problema: no va a ver, no está viendo bien. Nosotros sabemos que vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Significa que en la profecía el término para decir para que veas y usar colillo para limpiar quiere decir la iglesia en el tiempo del fin no va a estar pendiente de los escritos del espíritu de profecía, del espíritu, del testimonio de Jesucristo. Y saben que eso es algo muy fuerte. No sé si se mencionó hoy en la semana, donde Satanás está contento por el hecho de que hoy, ¿dónde fue que? Hoy creo que echamos el video, ¿no? Del pastor Steve. Decía el pastor: hoy tenemos muchas versiones de la Biblia y tenemos mucho acceso al espíritu de profecía. Pero él le ponga el que menos se lee. El que menos se lee. Y tenemos un problema, porque si no leemos, el pueblo no tiene rumbo. No hay seguridad, no hay seguridad. Entonces el problema de la Odisea es que no ven. Ahora, volvamos a Apocalipsis, ahí, capítulo 12 ahora, por favor. Ya vimos que la iglesia es el cuerpo, que el profeta tiene la función del ojo, y que si no se hace caso, no se da el espíritu de profecía, la iglesia no tiene rumbo, porque el espíritu de profecía nos lleva a la Biblia. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la Biblia: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Ahora, déjenme decirles que el dragón no solamente simboliza a Satanás, no solamente simboliza a Satanás. Si vemos aquí que el dragón persigue a la mujer y la mujer es la iglesia, el dragón no puede ser simplemente, sencillamente Satanás. ¿A quién más significa el dragón? A ver, vamos a ver. Hoy me dijeron que estamos de ayuno y así que no habría problema, ¿verdad? En el tiempo. ¿Quién es la bestia que surge del mar? A ver. Ok, hay tres seres, ¿verdad? El dragón, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Vamos por lo más fácil. ¿Quién es la bestia que surge de la tierra? En Apocalipsis 13. Los Estados Unidos. ¿Quién es la bestia que surge del mar? El papado, Roma. ¿Y quién es el dragón? Si ustedes me dicen Satanás, aquí hay un problema. Porque si el dragón, si la bestia que surge de la tierra es un símbolo, y Estados Unidos en la práctica, si la bestia que surge del mar es en la práctica el papado, díganme quién es el dragón. ¿Se los voy a dejar de tarea? Sí, vénganse a las 2 de la tarde. Apocalipsis 12, 17 dice que entonces el dragón, que no sencillamente es Satanás aquí en el hecho, dice la Biblia que persigue a la mujer, pero persigue a la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que esto es importante. Apocalipsis 19, 10, solamente para reafirmar. Apocalipsis 19, 10. Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía o de la profecía. Entonces entendemos nosotros que se persigue a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Las dos características que definen al pueblo remanente. El pueblo remanente tiene un mensaje especial. Ahora, vamos por favor
Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, vamos al 9. Dice la Biblia: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas y los que guardan de este libro. Adora a Dios. La Biblia dice en el 19:10 que el Espíritu, el testimonio de Jesucristo, el Espíritu de la profecía, es para ti, para tus hermanos. Juan. Y Juan dice que sus hermanos en Apocalipsis 22:9 son los profetas. Lo que está diciendo la Biblia, que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía. Y este Espíritu de profecía se manifiesta en ¿quiénes? Los profetas. Profetas. Entonces esta iglesia, miren, el enemigo ha tenido toda la intención del mundo de levantar muchos profetas en muchos tiempos y edades, pero específicamente en un tiempo. Ahorita vamos a ver un poquito de historia, ¿ok? Ahora, la Biblia nos afirma esto. Vamos a Corintios, 1 de Corintios, por favor. Vamos a 1 de Corintios. Vamos a tratar de ligar esto con el cuerpo. 1 de Corintios capítulo 12. Si ustedes se dieron cuenta que hablábamos que la iglesia es un cuerpo. 1 de Corintios 12:10. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que dio muchos dones a la iglesia primitiva. A otro el hacer milagros, a otro ¿qué? Profecía, a otro discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. La Biblia menciona aquí que el don profético, hermanos, el don profético se da en la iglesia en estos tiempos. Ahora, vamos a avanzar un poquito. Si la Biblia menciona esto acerca de los profetas, vamos a entender en la Biblia un modelo. Y a mí me asombra, hermanos, me asombra y me da, no sé, urgencia esto. En la historia, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, el separador que nos dieron fue un cuadro, es un cuadro muy bonito. Les invito a que lo descarguen en ellenwhite.org. Ese cuadro habla de la historia, el autor habla de la historia desde que empieza con el Espíritu, pero hermano White empieza allí hasta la venida de Cristo. Y si ustedes entran a Ellen White, van a darle clic allí, donde van a ver los nombres de las personas que aparecen en ese cuadro. Está muy bonito ese un mensaje muy fuerte del programa en la iglesia desde ese tiempo hasta acá. La historia, hermanos, hay algunos historiadores que mencionan que la historia es cíclica, que se repite. Otros mencionan que es algo lineal y que jamás se repite. Pero vamos a ver en este ejemplo qué está pasando con lecciones de vida, cíclica. Es decir, hay periodos de la historia que se mencionan con ciertos mensajes y con ciertas urgencias. Vamos a ver. Para esto vamos a ver primero el libro de Judas, ¿ok? Judas, antes de Apocalipsis. Judas. Ahora, miren, Dios se leyó todo el día hoy como 3 o 4 veces Amós 3:7, ¿no? Dios no hará nada sin que se lo revele primero a quién. A sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y vamos a ver este texto en realidad. Judas, en un capítulo, versículo 14, dice: de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán. La Biblia menciona, al menos nosotros sabemos que el primer profeta que se registra en la Biblia es Enoc. Es Enoc. ¿Y cuál fue la profecía de Enoc? Dice la Biblia, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La Biblia menciona que el mensaje que tienen los profetas, se van a dar cuenta, es muy similar. Díganme, si analizamos la estructura de la profecía de Enoc, ¿qué 3 mensajes sacamos de ese texto? A ver, díganme, ¿qué 3 mensajes sacamos de ese texto? El juicio, número 1. La segunda venida, ¿no? Tiene que ver con la segunda venida y juicio, habla así. ¿Qué intención tiene con llamar al juicio? ¿O qué intención es hablar de la segunda venida? Arrepentimiento, ¿no? Cambiar de vida. Van a ver que estos ingredientes se repiten vez tras vez. Primer ingrediente, vamos a ver el caso de Enoc. Pero veamos un poquito algo de él. Vayamos por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice el versículo 37. Mateo capítulo 24, 37.
Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hermanos, la Biblia menciona aquí que algo tendría que venir. En el caso de Enoc, tendría que hablar de un juicio. Y el juicio más próximo en los tiempos de Enoc era el diluvio. Y Jesús hablaba que como en los tiempos de Noé, no hicieron caso y se perdieron. Vamos a ver estos casos. Vamos a Génesis, por favor. Génesis, en el capítulo 5. Génesis capítulo 5. Se van a dar cuenta ustedes aquí. En la Biblia, hermanos, lo dijimos el miércoles. Díganme, ¿cuál fue el primer libro que se escribió? Lo dijimos. La cuestión es que en aquellos tiempos era tanta la capacidad intelectual que no había necesidad de escritura. Por eso se dan cuenta que es que hasta el tiempo de Moisés es que se escribe todo, porque todo era tradición oral. Las historias que se contaban de generación en generación. Ahora, antes del diluvio, hermanos, la gente vivía por medio de 900 años. Y tenía la oportunidad de hablar, de decir, era una capacidad intelectual que tenían esos hombres y mujeres extraordinaria, extraordinaria. Pero en la Biblia se menciona que hasta el tiempo de Moisés es que escribe en el desierto de Madián. Ahora, la Biblia nos habla de que como no había una escritura y había un mensaje que hablar, por ejemplo, los nombres entonces son trascendentales. El nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel. Ahora, he escuchado algunas veces decir ciertas cosas que he tratado de buscar en la Biblia y no encuentro fundamento, o cosas que se dicen y que se repiten por años que no tienen un fundamento. Por ejemplo, cosas tan sencillas como decir que cuando Pablo iba hacia Damasco iba con un caballo y la luz lo tiró del caballo. Ni en la Biblia ni en el escrito profecía se habla de caballo, no existe caballo. Pero pues a la gente le gusta decir caballo cuando nunca existe caballo, ¿me entienden? Ese tipo de cosas así que se dicen que no hay un sustento bíblico. En los nombres es algo semejante. Hay personas que dicen que los nombres tienen significados y sacan significados que no existen. Que no existen. Vamos a ver el caso de algunos. El caso de algunas personas le dan un significado a nombres. Por ejemplo, escuché una vez decir que el nombre de una persona era que malhumorado o era impaciente y no, yo no creo que la intención del papá para ponerle un nombre a su hijo sea para que cargue mal toda su vida con el nombre, ¿verdad? No es la intención, hermanos. Pero en ciertos casos Dios tenía que utilizar el nombre, no tener nada escrito para hablar. Por ejemplo, uno de los nombres que a veces los nombres se dan así, por ejemplo mi nombre. Yo me llamo Jacob Aurelio. Por Aurelio, yo tengo, gracias, yo tengo mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. Mi abuelo me dice, ¿vas a poner Aurelio a tu hijo? Y le dije, me voy a poner mejor Abraham. Porque yo sé que en este tiempo ahora a los hijos no es muy común estos nombres, ¿no? Así. A mí no me afecta. Pero la situación es, el nombre de Jacob lo dice mi padre, que es porque su mejor amigo así se llamaba. Entonces, cuando yo veo el significado de mi nombre, he escuchado que dicen que es muchas cosas, ¿no? Mentiroso. Y cuando yo voy a la raíz, no dice nada de eso. La palabra es Yaquer o Jacob, que quiere decir el que tomó el tal nombre. Eso es todo. Pero tanta gente le inventa historias o significados. Y si vamos con Moisés es la misma situación. Y si vamos con muchos es la misma situación. Yo creo que debemos ser cuidadosos de no decir lo que la Biblia no dice. Ahora, en este caso el nombre es importante porque no había una tradición, había tradición oral y no escrita. Y entonces Enoc dice algo, Enoc hace algo. Vamos a Génesis 5, 21. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Ahora, nosotros sabemos en la Biblia, hermanos, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó. Entonces la Biblia nos habla aquí
que si Enoc se fue, ¿cómo podría él seguir profetizando? ¿Cómo un profeta puede decir si se va? Y entonces yo creo que Dios, ¿sabe que el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas nos habla poco, pero nos habla suficiente? La relación que Dios tenía con Enoc y Enoc con Dios era muy estrecha. Enoc ya sabía que esto iba a pasar. Como no había algo escrito y la tradición era oral, lo que no quería es que trascendiera el mensaje de juicio, de arrepentimiento y de que algo iba a venir. Arrepiéntanse, porque la maldad era demasiada. Y entonces él utiliza el nombre de su hijo, Matusalén. ¿Por qué no se fue? La Biblia dice entonces que Matusalén, la raíz hebrea es Methu-Shelah. ¿Saben que yo investigué esto en el comentario, en el diccionario bíblico adventista y un interlineal hebreo? La raíz que viene de la palabra Methu es la misma raíz que habla de hombre, pero también en el sentido de muerte. Muerte. Viene de la misma raíz hebrea. ¿Saben que el hebreo, hermanos, sus raíces son muy profundas? Raíces que de una sola misma raíz salen muchas palabras. Y el nombre que habla sobre Matusalén o Methu es una raíz que habla la misma raíz para hablar de hombre y también hablar de muerte. Y Shalach quiere decir enviar. Enviar. Algunos traducen como el hombre que fue enviado, y por la raíz algunos traducen la muerte enviará, a la muerte enviará. Me llama la atención, hermanos, que Dios va a hacer cualquier cosa, porque no va a revelar nada a su pueblo sin que primero se lo diga a quiénes, a los profetas. Y eso debe aplicar a nuestros días. Bueno, vamos entonces a hacer cálculos. A ver, mis hermanas aquí me ayudaron con su celular con hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos, ¿les parece? Porque esto es importante. Alguien que me ayude con su celular y con su calculadora. Vamos a ver. Hagamos cálculos. De acuerdo a la tradición, vayamos a Génesis 5:27, por favor. 5:25. Dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿De acuerdo? Entonces, Matusalén vive 187 años. Esto es importante, hermanos. Importante. Póngale 187, ¿de acuerdo? 187. Matusalén tiene 187 años y nace Lamec. Ahora, vamos a ver el versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo que le puso por nombre Noé. Entonces, 187 más 182. Ahora, ¿por qué? Si Matusalén tiene 187 cuando nace Lamec, y Lamec tiene 182 cuando nace Noé, ¿cuánto es ahí? 369. Ahora, vayan conmigo, por favor, al capítulo 7 de Génesis. Vamos al versículo 11. Dice la Biblia: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo y las cataratas de los cielos. Entonces la Biblia nos dice que a la edad de 600 años de Noé es que viene el diluvio. Ahora, muy bien, a eso que tienen sobre 600 años. 187 más 182 más 600, ¿cuántos años nos lleva? 969 años. Vamos a Génesis, al capítulo 5, por favor. Y vamos al versículo 27. Fueron pues todos los días de Methu-Shelah. ¿Cuántos? Y murió. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que seguramente hemos escuchado. El Señor no va a revelar nada, no va a hacer nada sin que primero lo revele a los profetas. Dios le había dicho a Enoc que dijera que iba a venir un diluvio, que se arrepintieran, que las obras impías eran grandes, que no estaban acercándose al Señor, que volvieran, por favor. Pero la relación que tenía Enoc con Dios era tan grande que se lo llevó, pero el nombre de su hijo iba a decirles: por favor, a la muerte de este pasaría, el hombre sería enviado con este propósito, el nombre de Matusalén. Y a los 969 años vino el diluvio. La hermana White dice que unos meses antes Matusalén muere Matusalén, para dar la intención de que vendría algo. Hermanos, el don profético es muy importante en la historia. Es muy importante.
Ahora, vamos a ver que pareciera que esto es cíclico. Vamos a Génesis 20, por favor. Miren, Génesis capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver la historia, vamos avanzando en la historia. Génesis 27 dice: ¿se acuerdan cuando Abraham y Abimelech, cuando llega y no dice que es su esposa, sino que es su media hermana? Dice el versículo 7 con Abimelech: ahora pues, le dice el Señor, devuelve la mujer a su marido, porque él es ¿qué? Profeta. Recuerden que Dios no va a hacer algo sin que revele primero a sus profetas. La Biblia dice el caso de Enoch, ahora es el caso de Abraham. A Abraham se le conoce que fuera un profeta, es un profeta, ¿de acuerdo? Entonces, si Abraham es un profeta, vamos a ver qué pasa. Génesis capítulo 15, ¿qué profecía dio Abraham? Génesis 15, por favor. Génesis 15, vamos hasta el versículo 13. Dice así, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Yo le estaba diciendo una profecía a Abraham, de aquí a 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, no pierdan esto, por favor. Bueno, vamos al versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en paz en buena vejez. Miren, me dijeron que era otro tema, pero que en realidad no es tan exhausto como debiera o tan profundo, pero es muy sencillo. La verdad presente. Y voy a abordarlo aquí un poquito. Miren, en el caso de Enoch, Dios le dice que dé un mensaje. Para él era una verdad presente. Ahora, ¿de dónde viene la palabra verdad presente? Si ustedes se han dado cuenta, se creó un periódico verdad presente. ¿De dónde saca la iglesia esa palabra? Vayan conmigo al libro de Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ahora, quisiera que ustedes entiendan este término de verdad presente, que en realidad muchos lo hacen demasiado complicado y no lo es. Dice, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. De allí surge este término, la verdad presente. Ahora, déjenme hacer un paréntesis en el tema. Si ustedes leen la segunda epístola de Pedro y ven del versículo 3 al versículo 11, este es el mensaje de la verdad presente. Ahora, ¿qué mensaje estaba diciendo Pedro? Dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la presencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La Biblia menciona que para Pedro la verdad presente era el hecho de que en su tiempo había algo que decirse y que era necesario hacerlo. Ahora, cada profeta tenía una verdad presente para su propio tiempo. No es que la verdad presente sea que todo profecía en el sentido, no es así. El comentario bíblico adventista dice que el término verdad presente que se aplica y que sale de aquí es que en cada época cada uno tiene verdad presente, su necesidad en ese tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Enoch, la verdad presente era el hecho de que se arrepintieran porque venía un diluvio. En el tiempo de Abraham, que se arrepintieran porque venían los 400 años de cautiverio y tendrían que salir de la cautividad. ¿Sí me estoy dando a entender? Y vamos a llegar al punto de hablar de nuestra verdad presente. Pero sigamos avanzando. ¿Ok? Volvamos a Génesis, por favor. Volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis. Génesis en el capítulo 15. Vimos nosotros del versículo 13 del 15 que Abraham tendría que hablar que iban a haber 400 años de cautividad y como profeta tendría que decirlo y que iban a salir con riquezas, que Abraham iba a morir y que ellos iban a salir con muchas riquezas y después de los 400 años. Se dio un mensaje a la familia. Vamos por favor, ¿qué pasa aquí? Oseas, vamos al libro de Oseas. Miren cómo es la dinámica bíblica. Oseas. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas. Vayan conmigo al capítulo 12.
Oseas capítulo 12, versículo 13. ¿Saben que el nombre de Matusalén? La pregunta es, Matusalén fue un hombre que fue el más longevo de la tierra, ¿cierto? Porque si su padre tenía que dar un mensaje, Matusalén con su nombre tenía que hablarlo, y siendo su hijo, tendría que heredar ese mensaje. Un mensaje. Ahora, en este caso, Abraham muere, pero se levanta otro profeta. Oseas capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Díganme quién es este profeta. Moisés. Éxodo del capítulo 4 hasta el capítulo 12 nos habla de este profeta. Hermanos, esto es algo muy serio, porque Dios no hará nada sin que se revele primero a sus siervos, los profetas. Y si ustedes están viendo este patrón, ahora espérense lo que viene en nuestros días. Bueno, la Biblia menciona, Abraham sabe de esto, y Moisés se levanta a decir para el tiempo, verdad presente, el hecho de que tendría que cumplirse. Es un patrón muy interesante. Vamos a otro caso. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías en el capítulo 1. Jeremías capítulo 1. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 5. La Biblia dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, que di por profeta a las naciones. Entonces la Biblia reconoce que Jeremías es profeta. A las 2 de la tarde vamos a hablar un poquito más sobre qué es un profeta, cómo es un profeta, cómo surge un profeta, qué pasa con un profeta. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 25. Vamos, por favor, Jeremías 25. Que Jeremías recibe también una profecía. Si se dan cuenta, es de la misma, es muy semejante. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Hoy estudiamos un poquito sobre esto. Daniel estaba preocupado, ¿verdad? De 9 por los 70 años que estaban terminando. Y la Biblia dice que Jeremías había dicho 70 años tendrían que pasar. 70 años. A ver, los alumnos de la iglesia escuela sabática, ¿en qué año es que llega Babilonia para ir en contra de Jerusalén y se lleva a los primeros deportados? ¿En qué año? 606, 605. A partir de ese momento comienzan los 70 años, ¿de acuerdo? Y esos 70 años, después de que transcurrieron, nos llevan ¿a qué año? 538. Al 538. La Biblia menciona, hermanos, ahí en 538, que se da una salida, pero con la intención de construir ¿qué? El templo, no Jerusalén. La orden para edificar Jerusalén se da hasta el año 457. Ahora, lo leímos ya en la escuela sabática, es de los primeros capítulos antes del 7. Ahora, la Biblia dice aquí, hermanos, que Jeremías decía, y Daniel, Jeremías, 70 años. Y quien toma esa profecía, lo vimos en la escuela sabática, es Daniel. Daniel. Vamos al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miren, aquí hay un patrón diferente, porque aquí ya hay escritura. Entonces, lo que hace Jeremías es que dice 70 años, 606, 605 al 538, se está cumpliendo. Pero entonces pasa lo mismo. Jeremías ya no ve esto,
sino que Dios levanta a otro profeta conocidísimo, Daniel. ¿Saben que Daniel es el profeta más grande para el judío? Daniel. Bueno, la Biblia dice que Daniel comienza a estudiar, ve los escritos de Jeremías, los lee y dice, ¡ah! 70 años. Y Daniel comienza a orar preocupado. 70 años se acerca y está preocupado. 70 años, 70 años. Ahora, lo que dice la palabra de Dios es que para Daniel, eso fue una verdad presente. El profeta muere, no lo ve y levanta a otro profeta. ¿Se están dando cuenta del patrón que está pasando aquí? Ahora sigamos avanzando en la historia. Vamos ahora, por favor, el mismo en Daniel capítulo 9. Nosotros vemos aquí en Daniel capítulo 9, versículo 25. Bueno, vamos desde el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Otra profecía. Y una profecía que tiene que hablar con la misma situación. Terminar la prevaricación. ¿Se acuerdan de Enoc? Terminar la iniquidad. ¿Se acuerdan de Abraham? Terminar la esclavitud. ¿Se acuerdan de Jeremías? Terminar el cautiverio. ¿Se están dando cuenta del patrón? Y luego, ¿qué dice allí? Va a venir un juicio, van a salir, se van a liberar, va a haber cosas buenas, tienen que actuar. El mismo patrón. Ahora, la Biblia nosotros estudiamos en la escuela sabática, en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante, que esas 70 semanas, hermanos, surgen en el año 457. Nosotros vimos que fueron 3 idas del imperio persa y Babilonia hacia Jerusalén. La primera en el 538 por Zorobabel, que ya vimos nosotros que en Esdras 1, creo que es el 11 o 12, era Sesbazar, que ahí no sabemos si es el mismo o si murió y se levantó Zorobabel, no lo sabemos. Pero la Biblia dice que Sesbazar sale con todo el mundo y llega a Zorobabel. Entonces, ahí está. El segundo es el caso de Esdras en el año 457. Y el tercero es con Nehemías, 13 años después, en el año 444. Ahora, la palabra de Dios dice, para eso es muy importante esta fecha, porque se da la orden para reconstruir Jerusalén, como dice Daniel, reconstruir Jerusalén, no el templo como fue en el 568, que ya lo leímos en el libro de Esdras. Ahora, la Biblia menciona aquí, hermanos, la profecía, 70 semanas. Y vamos, estas 70 semanas comienzan en el 457. Cálculos. La profecía dice números como de Ezequiel, que es un día por año, ¿verdad? Sí. 490 años, 70 semanas, tiene 7 días cada semana, 490 años. Entonces, del 457 menos 490 años, ¿a qué año nos lleva? Al año 33. Pero como no existe el año 0, entonces nos debe sumar al año 34. Ahora, la palabra de Dios dice aquí, dice la Biblia, hermanos, nada más para repasar la escuela sabática, dice que pasaron 7 semanas y 62 semanas. Es decir, las primeras 7 semanas, si 7 días tiene una semana, 7 por 7, 49, son 490 años. Del 457 menos 49 años, ¿a qué año nos lleva? ¿49 años? ¿Sí me estoy dando a entender? La profecía dice son 70 semanas, un día por año, ¿de acuerdo? Si una semana tiene 7 días, 7 por 7, 49. Es decir, 7 semanas son 49 días, un día por año 49 años. Entonces, 457 menos, ¿por qué menos? Porque los años antes de Cristo son del mayor al menor y los años después de Cristo es del menor al mayor. Entonces, si ponemos, vamos al menos, 457 menos 49, ¿qué año nos lleva? 408. La Biblia especifica aquí que en estas 7 semanas tendría que concluirse al 408. Luego vendrían 62 semanas. 62 más 7 son 69 semanas. Es decir, 483 años. ¿Y nos llevan a qué año? 457 menos 483, ¿a qué año nos lleva? A ver, por favor, calculadora. 457 menos 483, ¿a qué año nos lleva?
Al 26, pero como no existe el año cero, tenemos que sumarle una, nos lleva el año 27. Entonces la Biblia dice que en esos 483 años, 69 semanas, algo pasaría. Primero las 7 semanas, más 62 semanas, dice que el Mesías sería ungido. El Mesías. En el año 27 después de Cristo, Jesús es bautizado. Y después de que es bautizado, va al desierto y comienza su ministerio a la edad de... A ver, si Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, ¿cuántos años tenía Jesús? Se fueron con la pinta. Sabía que eso iba a nacer. Si Jesús se bautizó en el año 27 después de Cristo, ¿cuántos años tenía Jesús? Se van otra vez. 30 años. 30. La Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Ahora, ¿qué pasa aquí, hermanos? Que nuestro calendario gregoriano tiene ese no ajuste claro. Jesús no nació en el año 1 o en el año 0. No. Ahora, vamos a ver un poquito de cómo dice con los hermanos que nos va a ayudar. La Biblia dice que Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Ok? Y dice Daniel capítulo 9, nada más estoy repasando la lección de escuela sabática, que en la última semana, al comenzar la semana el Mesías sería ungido, pero en la mitad de la semana el Mesías sería ¿qué? Muerto, mas no por sí, es decir, Él no murió como cordero por sí solo, sino murió por toda la humanidad y lo mataron. Entonces dice la Biblia que si la última semana tiene 7 días, ya por año 7 años, es decir, del año 27 más 3 años y medio, ¿a qué fecha nos lleva? Al año 31 después de Cristo. Al año 31 Jesús murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. 3 años y medio después nos llevan al año 34, donde muere Esteban, siendo el primer mártir, y el Evangelio deja de ser exclusivo para los judíos y entonces se predica a los gentiles. Ahora aquí, un tip, hermanos, abusados. Si la Biblia dice, díganme, facilísimo, ¿en qué época Jesús es que muere? ¿En qué época del año? A ver, los estudiantes. En la Pascua. ¿Y la Pascua cuándo es? Ahora, ojo con esto. Judíos tenían 2 calendarios. El calendario religioso, que comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza el calendario religioso? Sí, el calendario religioso comienza con una gran fiesta. Los dos comienzan con 2 fiestas importantes. El calendario religioso empieza con la Pascua. ¿Y la Pascua cuándo? ¿En qué época del año pasa? Marzo o abril. Lo que nosotros hoy conocemos como Semana Santa. ¿Se han dado cuenta por qué la Semana Santa de pronto cae en marzo y otro año cae en abril? ¿Por qué? El calendario que nosotros tenemos es un calendario solar, 365 días. Pero el calendario bíblico es un calendario lunar, 360 días. Por eso es que para hacer esos ajustes en la época, la Semana Santa no cae en la misma fecha. Eso. Entonces, la Biblia menciona que si Jesús murió en Semana Santa, ¿verdad? Que nosotros conocemos ahora, entre marzo o abril. Vamos a ver, vamos a ver. Si Jesús murió en Semana Santa y dice la profecía que eran 3 años y medio, vamos a ver, el año 31 después de Cristo en Semana Santa, marzo y abril. Vamos a recorrer 3 años y medio hacia atrás. El año 31, un año al año 29 después de Cristo en marzo o abril, ¿de acuerdo? Otro año nos lleva al año 28, primero del 31 al 30, del 30 al 29, del 29 al 28. En el año 28, ¿en qué época del año dijimos? Marzo o abril. Marzo o abril. Y a eso le faltan, de los 3 años y medio, nos falta descontarle la mitad del año, 6 meses. Si a marzo hacia atrás 6 meses, ¿a qué época del año nos lleva? Otoño. ¿Que más o menos qué meses son? Septiembre y octubre. Ahora les voy a decir algo. Este es el calendario civil. El calendario civil siempre comenzaba con una gran fiesta, 10 días antes. ¿Se acuerdan cuál era la fiesta? El Yom Kippur. ¿Saben que el Yom Kippur pasó creo que hace 2 semanas? Hace 2 semanas. Nosotros fuimos a visitar allá
a San Mateo, fuimos a Copilco, hasta allá, casi llegando a la Marquesa, donde tenemos unas iglesitas por allá. Y yo tuve que pasar por Santa Fe. Y con mi esposa vimos que ya venían muchos judíos, venían judíos. Y mi esposa, ¿qué está pasando? 10 días antes, le dije, el Yom Kippur. Ese es un día muy, muy interesante. Y comenzaba a tener el septiembre, octubre. Ahora, si nosotros vamos, hermanos, a septiembre y octubre, la Biblia nos dice ni espíritu profecía, pero nos da una idea. Si Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años y es entre septiembre y octubre, si nosotros regresamos 30 años hacia atrás, en el año 27, 30 años hacia atrás, nos va a llevar al año 3 o 4, porque no existe año 0, 3 o 4 antes de Cristo. Jesús probablemente pudo haber nacido entre septiembre y octubre. El 4 y el 3 antes de Cristo, porque se nos suma un año. Ahora, la inspiración ha dejado vedada esa fecha para que no pase lo que pasa en Navidad, ¿no? Jesús no nació en diciembre, pero la gente está volcada, más un día que en un estilo de vida, ¿no? Yo creo que la inspiración tiene un propósito. Y no necesariamente tenemos que cantar al mundo paz en diciembre, ¿no? Podemos cantarlo cualquier día del año. Podemos cantar noche de paz, cualquier momento del año. No necesariamente esas fechas. Pero la Biblia hablaba de esta gran profecía. ¿Saben que Daniel recibió una profecía muy grande? El Mesías vendría. El Mesías. El santuario que edificó Salomón y que después es destruido, y luego Herodes y todos los demás, nunca tendrían la grandeza, ninguno de los anteriores mayor que ese, porque ahí entró el deseo de todas las gentes, nuestro Salvador. Pero la Biblia menciona, hermanos, aquí algo muy interesante, que Daniel da la profecía, pero el patrón dice que debe levantarse alguien más. Vayan conmigo a Lucas, por favor. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 26. Lucas 7, 26. Miren qué dice Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿De quién está hablando Jesús? De Juan. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Su grandeza, hermanos, era porque él vio a Jesús. Él preparó el camino, bautizó al Salvador del mundo, pero tendría que ser el más pequeño por su humildad y su misión. A él le conviene crecer, mas a mí me igual. Hermanos, el patrón se repite. Juan se levanta para hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Vamos otra vez a Daniel, por favor. Ahora, dentro de este patrón bíblico, vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Daniel recibe esta visión de 2300 tardes y mañanas, y la Biblia dice, el versículo 17 hasta el final, que es para el tiempo del fin. Y el versículo 27 dice que Daniel quedó quebrantado y enfermo y no entendía, dice el versículo 27, la última parte. Daniel 9, 21 dice que aún Daniel estaba orando cuando Gabriel llegó y le explicó la profecía, la visión. Es decir, que no solamente tuvo una de las 70 semanas, sino tuvo otra, la más grande, 2300 tardes y mañanas. Y lo vimos en la lección. Si son apartadas del año 457, menos 2300 años, nos lleva el año 1843. Menos el año 0, hay que sumarse, nos lleva el año 1844. La Biblia afirma, hermanos, que algo pasa, que el patrón se repite. Daniel habla y Dios dice: no va a hacer nada a su pueblo a menos de que se lo diga a sus siervos, los profetas. No va a hacer nada sin que a menos le diga a sus siervos, los profetas. Y ustedes saben que en 1844 algo pasa, hermanos. Algo pasa. Miren, se levantó un hombre llamado Joseph Smith, alrededor de 44.
diciendo que había tenido la visión de ver un ángel que le entregaba unas tablas de oro y que tenía un mensaje que tenía que hablar sobre eso. Un hombre llamado Charles Russell, que él tenía un mensaje de un despertar y un revivimiento cristiano, donde a todo el mundo le decía que el Espíritu Santo iba a ser derramado en extraordinaria manifestación y que ellos tenían que hacer como un tipo de celebración en sus adoraciones. En aquel tiempo se levantó una mujer llamada Mary Baker. Ella fundó en aquel tiempo una religión que hoy se conoce como la ciencia cristiana. Hoy tiene otros nombres. En aquellos años dijo esta mujer que ella había entendido cómo es que el Señor Jesús sanaba a las personas y su iluminación tenía la intención de sanar a la gente sencillamente. En aquellos años se levantó Margaret, Kate y Leah Fox. Estas hermanas, Margaret, Kate y Leah, ellas fueron con su padre, fueron cambiadas de ciudad. Cuando llegaron a esa ciudad en Estados Unidos, cuando llegaron allí, ellas escuchaban sonidos. Ellas dicen la historia que le dijeron a su padre, muy espantadas, su padre va a su cuarto y empieza a ver closet, empieza a ver camas, empieza a ver todo y se da cuenta que no hay nada. Pero esas muchachas siguen escuchando. Dice la historia que entonces ellas idearon una manera de comunicarse y dijeron, si es que tienes un mensaje para nosotros, toca 3 veces. Si es un mensaje de un muerto, toca una vez. Dice la historia que ellas comenzaron a perder el temor y a comunicarse. Su padre también entendió esto y al pasar los meses se dieron cuenta que en esos toquidos encontraron un hombre muerto debajo de su casa, que nadie sabía que estaba muerto. Ellos comenzaron a formar una religión, a llamar en la intención de decirle a la gente que el Espíritu se comunicaba por ellos y que ellos podían decirle cosas. Y se convirtió hoy en día en una dominación muy grande en todo el mundo y que tiene muchas ramas en aquellos años. Se levantó también un hombre llamado Charles Darwin en esa época para hablar sobre el origen de las especies, diciendo que el Señor no había creado, que tenía otras teorías, desviando la atención. En aquel tiempo, alrededor de ese tiempo, se levantó un hombre llamado Karl Marx, hablando sobre un sistema que al final decía que la religión no servía para nada y que era un obstáculo para la gente. En aquel tiempo, hermanos, se levantaron personas con una intención. Pero solamente se levanta un pueblo, especialmente una persona, que vuelve a hacer lo que Daniel hizo tomando los escritos de Jeremías. Toman el libro de Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y empiezan a tomar en cuenta esta situación. Su detalle fue el hecho de que creyeron que el santuario, al ser purificado, tendría que ser un santuario terrenal y la purificación sería fuego. Cuando se dieron cuenta posteriormente que el santuario no hay ninguno en la tierra, sino estuviera en el cielo. Y entonces ellos retoman. Pero en aquellos años, hermanos, se levanta una mujer, después de estas circunstancias del 44 a finales del año, recibiendo una revelación del camino de los adventistas hacia el tiempo del fin, diciendo que el juicio sería que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, ¿saben que a mí me asombra esta situación? Me consterna saber que este pueblo fue elegido por Dios con un propósito. Miren, es verdad, la hermana White nunca aceleró diciendo yo me quiero adjudicar el término profeta. Nunca. Ella decía que era la mensajera del Señor. Pero es una mujer, hermanos, que Dios levantó. Ahorita vamos a ver muchas circunstancias más. Pero el patrón bíblico se está repitiendo, hermanos. El ciclo se está repitiendo. ¿Saben qué falta ahora? Después del 44. ¿Saben qué falta ahora? Lo vemos en la tarde cuando hablamos de la vida eterna. Falta algo. Y Dios va a ser el mismo patrón. Pero si el pueblo de Dios no lee la Biblia, no lee espíritu de profecía, hermanos, no va a ningún lado. Miren, cuando comenzó la hermana White, Elena y Jaime, eran muy jóvenes. Ustedes saben que Jaime era un poco más grande que Elena, jóvenes igual, y que ellos se casaron
no porque tenían mucha amistad y noviazgo por mucho tiempo, no, sino porque al predicar el Evangelio la gente empezaba a murmurar cómo es que este joven y esta señorita van, porque Elizabeth, la hermana de Elena, casi no quería mucho andar, y Elena con Jaime querían predicar la palabra de Dios, y para que no hubiera problemas decidieron, mejor nos casamos, ¿no? Y sí, se casaron. Y entonces fueron a predicar la palabra de Dios. Ya no había problema, ya nadie tenía que decir, oye, ¿por qué andan los jóvenes solos? Ya Elizabeth se hizo a un lado y se casaron. Pero la cuestión es esta: estando en oración, la hermana Juárez recibe una visión de lo que tendría que pasar, la explicación de lo que pasó, y ellos empiezan a estudiar. Pero comienza una historia, hermanos, de mucho sacrificio, de mucho que hoy en día ya no hay. Miren, ellos no fueron bien aceptados al principio. La historia cuenta que había muchas dudas, y era obvio, hermanos, era obvio. Imagínense si en este momento la hermana dice, Dios me llamó para darles un mensaje, hermanos. Y yo, a ver, hermana, vamos a ver, y luego vamos a ver qué pasaría, porque puede pasar. Y vamos a ver en la tarde cómo. Porque la hermana White escribió varios casos de gente que se levantaba. Ahora, cuando ellos iniciaron su ministerio, la hermana White empezó a ver las revelaciones que tenía, la gente no creía, y empezaron a haber muchas dudas. Se hicieron muchas pruebas que vamos a ver al rato. Una vez John Lopro, los tres que empezaron realmente eran Jaime White, Elena White y John Lopro. Escribió él que cuando ellos empezaron a dar muchas críticas a sus esposos, para eran jóvenes. Y eso me encanta, porque los jóvenes son los que van a tomar la iniciativa, hermanos, los jóvenes. Pero hoy en día no estoy viendo, porque si le preguntas cuántos jóvenes tienen intereses o estudios bíblicos, están viviendo en la fe, eso está difícil. Al ratito hablamos. Pero la historia dice que la hermana White eran jóvenes. Entonces John Lopro comienza a tener dudas de ellos y dice que tuvo un sueño extraño. En ese sueño extraño dice que él va dentro de un tren, pero que este tren tiene dimensiones extrañas. En ese tren es más bajo de lo normal, está más apretado, las ventanas cerradas, no entra aire. Y él cuenta que en su sueño el movimiento del tren era tan brusco que las maletas se caían. Entonces dice que avanzaban muy poco. Llegaron a la plataforma de la estación cuando se dio cuenta en ese sueño extraño, que Jaime y Elena estaban ahí esperando el tren. Entonces él se da cuenta que ellos se suben. Cuando se suben al tren, se dan cuenta de todas las necesidades, toman el volante o las riendas del tren, el volante, y entonces algo pasa extraño en su sueño de John Lopro, que cuando se mete en los vagones, se da cuenta que los vagones son más altos, que las ventanas están abiertas y entra aire, y que avanzan más rápido, y que ya las maletas no se caen, y que cambian de rumbo, que si iban en una dirección, ahora ellos al frente cambian de rumbo, y los llevan con una velocidad continua, y están avanzando de verdad. Cuando se despierta John Lopro del sueño, dice, Señor, ya entendí. Y entonces se une con Jaime y Elena y les platica. Ellos le dicen, gloria a Dios, ahora el Señor también ha hablado por tu medio. Y ellos empiezan un movimiento en todo el mundo. Saben, hermanos, tenemos presencia en más de 217 países en el mundo. Tenemos miles y miles de iglesias. Y voy a terminar como comencé. El edificio, hermanos, no habla del carácter de Dios, sino la fidelidad de los que lo asisten. Hermanos, ustedes acaban de celebrar, me enteré, el sábado pasado, 72 años. Yo les pregunto, ¿están orgullosos? Entiéndanme mi pregunta. ¿Están orgullosos? Entiendan mi pregunta. Gracias a Dios por 72 años que sigue erigido este edificio o esta iglesia. Pero mi pregunta, ¿están orgullosos ustedes? No. Vean sus lados. Vean. ¿Me entendieron? Y va a pasar el 73 y seguiremos así. El 74, llegaremos a los 75. Hermanos, esta iglesia tiene un mensaje especial. No podemos estar pensando que las cosas tendrían ese destino así, nada más estar en un edificio. No.
La hermana White nace en Warren, Maine, en 1827 y muere también en 1915. Pero hay circunstancias aquí que tenemos que entender. Mire lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 55, dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La hermana White siempre que hablaba de sus escritos hablaba en los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, habrá una hazaña satánica contra esto. Miren lo que dice el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 89. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos mismos términos. Hermanos, van a encontrar ustedes aquí en la iglesia gente que va a decir: lean la Biblia, el Espíritu de profecía, no. O gente que diga: ¿saben que creer en sus profetas tiene la Biblia y el Espíritu de profecía? No nada más la Biblia. Debiese ser estudiado la Biblia junto con el Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía nos va a ayudar a entender lo que dice la Biblia. Nos va a ayudar a entender lo que dice la Biblia. Pero hermanos, si yo preguntara ahora, ¿cuántos de los que están aquí no me respondan? Estamos estudiando la Biblia, Espíritu y profecía. Y si no, dice Crónicas: creed a Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y si no estamos haciendo caso al Espíritu de profecía, no hay prosperidad en la iglesia. No hay prosperidad en la iglesia. No hay. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Y nos estamos acercando, hermanos, a un momento muy diferente. Dice Mensajes Selectos, tomo 1:46, dice: pronto será todo esfuerzo posible para desestimar y pervertir la verdad de los testimonios del Espíritu de Dios. Debemos estar siempre atentos a los claros y directos mensajes que desde 1846 han estado viniendo al pueblo de Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema, hermanos? De que alguien se levante y diga: hermanos, vamos a repartir revistas a todas las casas, amén, y todo el mundo va. La pregunta es: ¿eso es lo que Dios quiere que hagamos? Alguien se levanta y dice: hermanos, vamos a darle comida a los que están en el hospital aquí para predicarles el evangelio, amén, y van y reparten comida. ¿Eso es evangelismo? Voy a poner un ejemplo. Venga, hermano, por favor, aquí. Miren, voy a poner, todo un trimestre hablamos de esto. Miren, vamos. Mari, vamos a ver a Mari. Mari, yo la conozco y le digo: Mari, tú tienes necesidades, Mari. Mira, no tienes para comer, Mari. Mira, te voy a dar aquí. Mari, come, ¿eh? Dios te bendiga, ahí vamos. No. ¿Esa es la misión? No. Yo le digo: Mari, no tienes para comer. Yo te voy a dar para comer, Mari. Aquí está. Y voy a orar por ti, Mari, ¿eh? Échale ganas. Voy a orar por ti. Señor, bendice a Mari, por favor, ayúdala, porque yo no puedo. ¿Esa es la misión? No. Eso es lo que está pasando cuando van a tocar puertas y cuando van a dejar comida en los hospitales. Eso está pasando. ¿Me están entendiendo? Dice la hermana White que eso es camuflajear la desobediencia a Dios. Y la consecuencia es esta: esta iglesia debiese estar llena. Y no hacer caso al Espíritu de profecía de la Biblia nos tiene consecuencias tristes. Ahora, ¿qué dice Espíritu de profecía? Solo el método de Cristo dará éxito. ¿Solo qué? Ahora la pregunta es: ¿el método de Cristo en qué consiste? Mostraba interés. Amistad. Si yo veo a Mari y le doy para comer o le doy una revista y oro por ella, ¿es método de Cristo? No. ¿Ahora entienden por qué no tenemos éxito? ¿Ahora entienden por qué no crecemos evangelísticamente aquí en Monumento? ¿Ahora entendemos? Ahora, si hiciéramos caso al Espíritu de profecía, diría así: Mari, tú tienes una necesidad. Ok, aquí está. Come, Mari. Pero ven, te voy a llevar a comer a mi casa. Vamos. Y vamos a platicar: oye, Mari, ¿cómo estás? ¿Tu familia? ¿Todo bien? Mira, hay algo más que yo quisiera compartir contigo. Hay algo más. Que somos amigos. La palabra de Dios. Eso es la vida de Cristo. Eso es la vida.
Pero ¿saben qué pasa en las iglesias hoy en día? Me decía mi hermano, porque no es la única, hay un fenómeno en las iglesias. Se dan cuenta que en las iglesias se está dando mucho el realce al edificio, a la forma, pero no un estilo de vida. No hace poco también celebraron un aniversario de una iglesia que también estaba con una necesidad de que todo el mundo participe y se involucre en la actividad misionera. Si el Señor viniera, hermanos, si el Señor viniera, ¿qué pasaría en estas circunstancias? Yo acabo de decir en la oficina de la asociación, le dije, hermanos, hermanitos, nosotros que trabajamos aquí en la asociación y que vamos temprano y muy tarde y vamos a eventos, cuando venga el Señor le vamos a decir, Señor, yo trabajé en la asociación y fui a todos los congresos y ayudé en todos los eventos, Señor. El Señor me va a decir, no te conozco. Tú hiciste lo que quisiste hacer, pero no hiciste mi voluntad. Va a decir aquí, pastor, perdón, Señor, yo fui diácono, yo era el primero que entraba a la iglesia y abría la iglesia del monumento, Señor. El Señor va a decir, apártate de mí, no te conozco, porque tú quisiste vivir tu vida de acuerdo a tu voluntad y no a lo que yo creía o lo que yo te decía. Bueno, Señor, si yo fui al hospital aquí en La Raza, yo iba siempre y yo te formé los clubes, Señor, yo estaba en ligas mayores y yo le eché ganas. El Señor va a decir, no te conozco. Ahora, ¿es malo hacer lo anterior? No es malo. El problema es que estamos haciendo lo anterior como si fuese lo que Dios quiere. Es decir, hay que seguir haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, pero lo principal es lo que Dios quiere que hagamos. Satanás está muy contento hoy en día porque todo el mundo tiene Biblia y tiene una Biblia de profecía. Todo el mundo tiene acceso a eso, hermanos. Todo el mundo, miren, todo el mundo tiene acceso a eso. Yo quiero decirles que todo el mundo puede decir, miren, aquí hay una aplicación, todo el mundo puede acceder a la aplicación de los hijos del Espíritu y Profecía. Están en audio, yo manejo y escucho esto, tengo más de 300 libros aquí. Y yo estoy escuchando y leyendo y analizando y estudiando y leyendo. Porque me ayuda a entender. Algo tan sencillo como esto. Ven, hijo, ven. Miren, la Biblia dice que Pedro, cuando vio la pesca, ¿recuerdan ustedes la pesca? Dice la palabra de Dios que Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es lo que dice la Biblia. Pero la hermana Juan narra lo que sucedió allí. Dice que Pedro se agarró de los pies de Jesús, tan fuerte, se agarró de los pies de Jesús. Y entonces le dijo, Señor, apártate de mí, soy pecador, apártate de mí. Pero ¿cómo dices apártate de mí? Te estás agarrando de él. Gracias. El Espíritu de Profecía nos está diciendo, nos está explicando, nos está aclarando, nos está ayudando a entender un poco más la Biblia. Nos lleva a la Biblia, ese es su propósito. Prepararnos para una crisis. No lea la Biblia, no estará listo para la crisis final. Hermanos, Jesús viene. Jesús viene. Por favor. El Espíritu de Profecía no es para hablar de él un día. No, es la Biblia la base y regla de toda práctica para cristiano. Pero el Espíritu Profesional es un menor que nos ayuda a entender. Una vez, así confieso, voy a decir, una vez, siendo director de jóvenes en el padrino anterior, llegué yo a la junta de directores. Y entonces les dije, fíjense lo que les dije. Dije, miren, a partir de este campamento, los aventureros van a acampar con sus papás. Prepárense porque para este campamento aventureros van a ir con sus papás. Entonces yo dije, van a ir los aventureros con sus papás. Y se levantaron dos hermanas, recuérdenme. Una hermana me dice, pastor, yo soy psicóloga. Y quiero decirle que lo que usted está haciendo es incorrecto. Porque debe dejar a los niños ya independizarse de los padres desde poco a poco, desde la edad de los 6 años en aquel tiempo, 6 años. Y luego se levanta otra y le dice, pastor, yo soy pedagoga y directora de un preescolar. Y le debo decir que lo que usted está haciendo es antipedagógico. A los papás debe dejarlos en su casa y que ellos se queden allá y dejarnos a nosotros con los niños. Dije, muy bien, hermana, les agradezco sus comentarios. Y entonces abrí la Biblia Espíritu de Profecía y leí. La hermana White dice que los niños hasta los 9 años de edad, 10 años, no debiesen separarse de sus padres y no debiesen ir a acampar solos. Y entonces yo les dije, ¿a quién le hago caso? Díganme, ¿al gobierno o a la pedagogía moderna o a lo que dice la Biblia, el Espíritu de Profecía? Y les dije, yo ya tomé una decisión. Vamos a ir a acampar con los papás.
con los aventureros. Pero se dieron cuenta aquí, hermanos, que es muy fácil desviarse de lo que dice. Es muy fácil. Y la única forma de hacer estudiar la Biblia es espíritu y profecía. ¿Qué dice? Cuando me llaman a mí de educación, digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y que me acabo el libro de educación cristiana. ¿Qué quieres? Y me llevé a los maestros de Montemorelos, y vamos a hacer un modelo educativo. Y vamos a leer lo que dice espíritu y profecía. Y siete componentes de modelo educativo. Y la hermana Juan dice esto, y hay que hacer esto. Y Dios nos bendijo. Me llaman a colportores. ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Y que me leo el colportor evangélico. Colportores, esto dice el espíritu y profecía que debemos hacer. Y que vamos a formar parejas. Y vamos a hacer, Dios nos permitió de ser el último grupo de colportaje, hacer el primero a nivel unión y el tercero y cuarto a nivel nacional. Hermanos, Dios no se equivoca. Yo no tengo temor ni duda de eso. No tengo duda. Y a veces pareciera ser así como que muy vehemente la cosa, ¿no? Pero hermanos, Dios tiene un mensaje en esta iglesia. Si tan solo lo leyéramos e hiciéramos caso, si hiciéramos caso, la prosperidad del pueblo de Dios sería grande, 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 para gloria de nuestro Dios. Amén. El ciclo se va a cumplir. Algo va a pasar antes de que venga el Señor Jesucristo. Todos aquellos que busquen a Dios con humildad. Ahora nos vamos a acercar a tiempos críticos. Porque, hermanos, Enoc, dice el espíritu de profecía, bajaba y era rechazado. Por eso tenía que subir. Noé, hermanos, cuando predicó, ¿por cuántos años? 120 años. ¿Lo aceptaban? No. Abraham, Moisés, problemas, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista. Esto no es popular. No es popular que yo les diga que estamos mal, que tengamos que volver a la Biblia. Esto no es popular. Tal vez la gente quiere, háblanos de amor, pastor, y que somos bien, y que todo está bien. No, no estamos bien. Eso no es popular. Y a veces decirle a alguien, leamos la espíritu y profecía en lugar de estos libros, también es bueno leer, pues. Pero esto es importante. Primero lo primero, dice, ¿no? Miren, ay, hermanos, hoy en día hay tantos devocionales y tantas cosas que son buenas. Pero ¿saben lo que hace la gente? Ya no lee la Biblia. Ya no lee espíritus de profecía. Ya no lee, pues. ¿Por qué? Porque ya leyó el comentario del pastor fulano, el comentario del pastor sultano, el comentario del pastor tal. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Bueno, ¿qué pasaría si yo agarrara y me como una manzana y luego se la doy más ya masticada a ustedes? Cómanse. Eso está pasando, ¿me entienden? Eso está pasando. ¿Qué quiere decir que sea malo? No es malo escuchar eso. Pero primero coma la manzana por sí solo. La Biblia, espíritu y profecía. Y luego escuche lo demás. Pero lo que está pasando es que primero está comiéndose la manzana ya mordida. Y no quiere la manzana natural, buena, con jugo. La muerde y estamos comiendo una fruta sabrosa. ¿Me entienden? Hermanos, volvamos a Dios. Volvamos a leer el espíritu de profecía. Así como se interpreta la Biblia, también hay una forma de interpretar el espíritu de profecía. ¿Les parece?